Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La hermenéutica de Yo Soy. Tengo aquí muchas notas, vamos a comenzar. El término hermenéutica proviene del griego, que significa el arte de explicar, traducir, aclarar o interpretar algo. La hermenéutica nos ayuda a profundizar en el conocimiento de quién es Dios. Y por eso la hermenéutica de Yo Soy. Y vamos a conocer desde la primera mención de esta verdad espiritual y ver qué podemos aprender en nuestro contexto histórico hasta nuestro presente. Porque esta declaración verdad tiene que ver con tu esencia, con tu estado presente de conciencia. Y por eso lo significativo de que en esta vida tengamos claridad de este principio y verdad espiritual. Y por eso, nuevamente, la hermenéutica nos ayuda a profundizar en el conocimiento de quién es Dios. Yo soy, sus atributos y su relación con el mundo, con la humanidad, contigo y conmigo. La pregunta de los 100,000 chavitos, como diríamos, ¿cuál es el origen de yo soy? ¿Cuál es el origen en escrituras? ¿Ves? Aquí tengo la Biblia. Aquí tengo el Tanakh, que viene a ser lo que llamaríamos la Biblia israelita o judeo-hebrea. El Tanakh, sus escrituras. Y la pregunta es, ¿cuál es el origen en escrituras inspiradas por Dios de yo soy? Y la respuesta no es el Tanakh. La respuesta es el Bhagavad Gita. Y vamos a mirar. El origen de yo soy, de este principio verdad espiritual. Es el oriente. Es el Bhagavad Gita. Y te voy a compartir cientos de los versículos. No los voy a leer, los tengo aquí. En el capítulo 9, versículos 16 y 17, dice: de este universo, yo soy el Padre. Y para que tengas una idea, como he hablado en muchos de los videos, el Bhagavad Gita viene a ser, como decir, la Biblia oriental. Y quien está diciendo yo soy es Krishna. Y Krishna representa a Dios. Y en este poema ves una enseñanza espiritual. Arjuna representa al ser humano, a ti y a mí. Y por eso quien está hablando, según el poema el Bhagavad Gita, que Bhagavad Gita significa el canto del Señor. Y viene a ser la revelación de Dios, ¿ves? La iluminación divina al ser humano. Significativo que tenemos esta historia que antecede por miles de años las historias del pueblo judeo-hebreo, que es mayormente, ¿ves?, lo que nosotros conocemos, ¿ves? La Biblia, lo único que nosotros conocemos y no conocemos del origen. Y por eso en el capítulo 9, voy a leer algunos, voy a dejar una lista con muchos más versículos, pero en el capítulo 9 leemos: de este universo yo soy el Padre, también soy la Madre, el sustentador y el abuelo. Yo soy el purificador, la meta del conocimiento, la sílaba sagrada Om. Y cuando dicen Om en el oriente, es decir, Dios. Y es interesante porque lo llaman la sílaba sagrada. Es como decir la sagrada palabra. Yo soy la palabra.
Cuando nosotros miramos en los evangelios, en el evangelio de Juan, que ahí vemos los 7 yo soy de Jesucristo. En el capítulo 1, Juan 1:1, ¿qué nos dice? En el principio era la palabra, el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Y dónde leemos ese mismo principio? En el Bhagavad Gita. La palabra. Y como nos dice, soy el Rig Veda, el Sama Veda y el Yajur Veda. Esto tiene que ver con yo soy las escrituras. Yo soy la sabiduría en las escrituras. Y cuando vemos, nosotros, como decíamos, las únicas escrituras que mayormente conocemos son las del pueblo judeo hebreo. Y las cuales tenemos a través de nuestra Biblia. Son las escrituras y decimos, estas son las escrituras inspiradas por Dios. Pero no conocemos el origen de las escrituras inspiradas por Dios. Como ejemplo, el Mahabharata, el poema de origen espiritual más antiguo de la historia. Y dentro del Mahabharata sale el Bhagavad Gita. Entonces, vemos que desde el oriente tiene mucha literatura, muchas escrituras inspiradas por Dios. Y son el origen de este principio supremo, yo soy. Porque en nuestro contexto, cuando yo le he hecho esta pregunta a diferentes personas, ¿cuál es el nombre supremo según las escrituras, tanto Viejo Testamento como Nuevo, de Dios? ¿Y cuál es la respuesta? Yo soy. Y cuando nosotros decimos yo soy, que también esencialmente como persona estamos diciendo. Porque esa expresión yo soy tiene que ver con el ser, tiene que ver con tu esencia, naturaleza, con tu presencia, con tu realidad en vida. Y por eso lo significativo de entender el significado espiritual de esta verdad, para que nosotros crezcamos en el entendimiento de yo soy. Continúo algunos de estos otros versículos, como leía aquí cuando hablé de estos versículos, tanto en el Bhagavad Gita, capítulo 9, versículo 16 y 17, que fue lo que leí, que nos habla tanto de la palabra, y por eso lo comparé con Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, y también nos habla de las escrituras. Yo soy, como decir, la sabiduría, soy la A, es como lo mismo que vemos en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el mismo principio lo vemos en el Bhagavad Gita. Y por eso, cuando miramos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, cuando Pablo dice, toda escritura inspirada por Dios es útil para redarguir, para transformar, para corregir. ¿Ves? Y cuando nosotros miramos la vasta librería espiritual que existe, es para reconocer que a través de la historia, a veces esto como ejemplo, a través de la historia tenemos una vasta librería útil para redarguir, para transformar, para llevar a toda persona a una vida justa, pura y perfecta. Y por eso yo soy. Otro de los versículos en el Bhagavad Gita, capítulo 9, versículo 18, dice, yo soy la meta suprema de todos los seres vivos y también soy su sustentador, maestro, testigo, morada, refugio y amigo. Yo soy el origen, el fin y el lugar de reposo de la creación. Yo soy el
repositorio y la semilla eterna. Aquí vemos un versículo similar a este que acabamos de leer del Bhagavad Gita, capítulo 9, versículo 18. Un versículo similar es Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, donde vemos a Cristo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y por eso este video, para que nosotros crezcamos en el entendimiento de estos conceptos y principios espirituales y veamos la diferencia interpretativa que tenemos a través de nuestras religiones y tradiciones de fe. Que a través de nuestras religiones y tradiciones de fe vemos una diferencia. Esto es la verdad, esto es lo único, y vemos a Dios como un ser físico separado en el universo, en el cielo, en las nubes, sentado en un trono. La imagen de una persona de fe, una persona cristiana, creyente, mayormente es una imagen de Dios como una persona física. Dicen, no, Él es espíritu, pero lo visualizan como ese Padre, ese ser físico a quien le hablo, a quien está fuera de mí, separado a mí. Y por eso algún día anhelo ir al cielo o que el cielo venga a la tierra para entonces así yo ver a Dios. Y de esa forma se interpreta y se cree en relación a Dios. A diferencia de estos conceptos espirituales, entenderlos, ¿ves? Percibirlos en lo que desde su principio quieren compartir, expresar. ¿Cómo se pueden definir mejor para que nosotros en nuestro presente podamos ver a Dios? Y es comprendiendo nuestra comunión o unión con esta verdad en vida. Y por eso lo significativo de estos yo soy. Otro de los capítulos en el Bhagavad Gita es el capítulo 10, versículo 20, donde dice, oh Arjuna, y esto es en el diálogo, es Krishna quien representa a Dios diciéndole a Arjuna, oh Arjuna, estoy sentado en el corazón de todas las entidades vivientes. Yo soy el principio, el medio y el fin de todos los seres. En el versículo 32 le dice Krishna a Arjuna, sabe que yo soy el principio, el medio y el fin de toda la creación. Entre las ciencias, yo soy la ciencia de la espiritualidad. Y en los debates, yo soy la conclusión lógica. En el capítulo 14, versículo 27 dice, yo soy la base del Brahman. Brahman significa Dios. Esta realidad eterna, suprema, única, la causa incausable, la causa que no tiene causa, la realidad, fuente, fuerza de todo lo que existe, de vida siempre presente. Eso, a través de las escrituras orientales, es Brahman, Dios. Y por eso yo soy la base del Brahman sin forma. Cuando vemos en el Bhagavad Gita esta ilustración que nos enseña lo que Colosenses capítulo 1, versículo 15 diría. Porque el Señor, esta realidad, Dios, por ser espíritu, no tiene forma. Y aquí vemos un poema, una enseñanza para ilustrar aquello que sucede dentro de la mente y corazón y vida de un ser humano al comprender estas verdades invisibles de una forma poética, a través de un poema, a través de una enseñanza, a través de una historia, a través de un cuento, a través de una parábola, donde entonces Krishna en este caso viene a ser la imagen visible de Dios invisible,
Lo mismo que vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 15, cuando nos dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y por eso, en el Bhagavad Gita capítulo 14, versículo 27, yo soy la base del Brahman, sin forma, el inmortal e imperecedero. Soy la base del Dharma. El Dharma significa la rectitud o la justicia o el deber. Aquí vemos cómo estos yo soy describen unas características tanto divinas, tanto de Dios como del ser. Porque el ser puede ser el Dharma. El ser humano, ves, tú y yo podemos ser la rectitud, podemos ser la justicia en vida, podemos ser el deber, que es la acción correcta o perfecta. Y por eso estas enseñanzas espirituales, yo soy, para unificar la conciencia de uno, del ser, con la acción, con el espíritu presente siempre en cada acción. Y por eso preservar el Dharma, por eso preservar la justicia, preservar el bien. Mateo capítulo 6 versículo 33 que nos dice Jesucristo diciendo, procurad primeramente, prioridad, el reino de Dios y su Dharma y su justicia y su rectitud y su deber siempre presente. ¿Y cómo eso se da? Se manifiesta, se expresa a través de ser consciente en yo soy. Yo soy uno con esta presencia y realidad aquí y ahora. Y por eso estas verdades nos dice, entre las ciencias yo soy la ciencia de la espiritualidad, entre los debates yo soy la conclusión lógica. Yo soy la base de Brahman. Si ya leí esto, pero déjame terminarlo de nuevo. Yo soy la base de Brahman sin forma, el inmortal e imperecedero del Dharma eterno. Vemos esto, el Dharma eterno, la ley eterna. ¿Cuál es? La justicia. Vemos cómo a través de tanto Pablo habla mucho de un misterio, el misterio eterno que por siglos estaba escondido, o el secreto que a Dios le plació entonces revelar. Un misterio eterno, un secreto eterno. Inclusive Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 nos habla del evangelio eterno. Y cuando utilizamos esta palabra eterno o eterna para describir la realidad presente, presencia de esta esencia que llamamos Dios, entonces tenemos como buenos discípulos de estas verdades espirituales hacer una buena hermenéutica del yo soy. Una hermenéutica de lo espiritual, una hermenéutica que nos revele la verdad en la historia de la revelación de Dios a la humanidad. Y por eso aquí, evidencias que anteceden la forma, ¿ves? Las historias que a nosotros sí nos han llegado. Y por eso necesitamos conocer que el origen de yo soy es el oriente y no el occidente en estas historias.
Y vamos a ver lo significativo de todo esto. La interpretación israelita de estos conceptos espirituales, ¿ves? De estos conceptos espirituales orientales, vemos que aquí entonces se están reinterpretando unas verdades eternas, unas verdades de la vida natural, unas verdades de la conciencia y el ser de todo ser humano. Y a través del Tanakh, a través de la Torá, a través del Viejo Testamento, el pueblo judeo-hebreo, los israelitas, están definiendo, reinterpretando la sabiduría de la historia. Y por eso a través de sus historias, como lo vemos, Génesis, la creación, sus historias, las historias de los patriarcas, Abraham y sus hijos, Moisés y la revelación en el Sinaí de yo soy, para decirle al pueblo, yo soy el que soy, está delante de ti. Y vemos que a través de su literatura están reinterpretando. Y cuando nosotros miramos la historia para darnos cuenta de estas verdades, te comparto estos tres. El primero es, si buscas cuál es el símbolo en la bandera de los israelitas, me dirías, oh, esa es la estrella de David. Busca el origen de esa estrella y ese símbolo. Se llama Shakona. Busca Shakona y busca el origen y definición espiritual oriental que ese símbolo tiene. Y verás lo significativo que ese símbolo y lo que describe de ti y de esta realidad en vida de ser y yo soy. Pero lamentablemente en nuestro contexto, cuando vemos el símbolo, no conocemos su significado espiritual y su relación interna con cada ser. Y lo único que vemos es el símbolo que representa a una nación en la historia. El segundo es lo que llamaríamos o se llaman desde el oriente los chakras. ¿Y qué son los chakras? Son fuerzas que están describiendo los niveles de energía o fuerzas espirituales internas naturalmente del ser humano, que tiene que ver con lo que sucede en su ser emocional, pensamientos, deseos, ambiciones, sensaciones, todo eso. Cuando miramos los sefirot, buscan la sabiduría cabalística que viene a ser el misticismo judeo-hebreo. Busca qué son los sefirot y cuál es el origen de los sefirot. Tú ves que la sabiduría oriental en lo que los chakras expresa. Y por eso el tercero, el tema de este video, yo soy. Cuando vemos desde el origen, yo soy, entonces vamos a entrarle al significado un poco más y darnos cuenta que yo soy y el origen de yo soy no es el Tanakh en Éxodo capítulo 3, versículo 14, como leemos cuando nos dice, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Este yo soy es la continuidad interpretativa de esta verdad espiritual en relación con la vida natural. El Tanakh contiene la revelación y práctica de estas verdades en sus historias para el cumplimiento de la era mesiánica. Y esto que acabo de decir tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque la presente era mesiánica, ¿ves? La realidad del Mesías hoy
siglo XXI, año 2025, es presente y se está viviendo. Y lo que pasa es que lamentablemente nosotros, de acuerdo a cómo hemos sido condicionados a interpretar estas historias, a interpretarlas literalmente, no conocemos la esencia del Espíritu universal, eterno, que a través de la historia que antecedió estas historias, ¿ves? En estas historias se ha compartido. Y por eso nosotros en nuestro mundo occidental, ¿ves?, interpretamos todas estas historias de acuerdo a nuestra religión y de nuestra teología, ¿ves?, de nuestras convicciones y creencias de fe. Y así interpretamos que la era mesiánica no ha llegado y que algún día tanto un Mesías vendrá y que los judeo-hebreos están esperando a su Mesías. Y muchos dicen, ese Mesías va a ser el anticristo, pero ellos no lo saben. Y todo eso por la forma en cómo desde que nacimos hemos sido condicionados a creer estas historias, que su origen es espiritual y lo que está enseñando es algo totalmente diferente. Y que si nosotros conociéramos el espíritu de yo soy y lo que a través de la historia y cómo en estas historias yo soy es tan significativo y cómo en la creatividad y la sabiduría de estas personas que nosotros llamaríamos los escribas o los profetas, de los cuales estas historias se crearon, están compartiendo su revelación y entendimiento de esta verdad en vida natural y de la esencia del ser y de lo necesario que el ser necesita reconocer que el mundo contiene una ley de vida. Y esa realidad que siempre es presente, que es invisible, que es eterna y trascendental. El supremo nombre en la capacidad humana que le ha dado a esa realidad y esencia es yo soy. Y yo soy no describe a un ser físico allá arriba en los cielos, a alguien que está mirando, sino todas estas historias describen esta ley presente, una realidad en vida que para el hombre, en su naturaleza finita como la tuya y la mía, nos es imposible comprender a su exactitud. Pero en la sabiduría capaz humana se ha podido expresar a través de historias, ¿ves? A través, para tratar de ayudarnos a comprender esta verdad en vida y a vivir conforme a la armonía, a la rectitud, conforme a la ley de vida presente que siempre es. Y por eso a través del Tanakh, del Viejo Testamento o de la Torá, vemos la sabiduría judeo-hebrea o israelita para ellos desarrollar naturalmente en vida la presencia mesiánica, porque el Mesías es un ungido de Dios. Y según sus enseñanzas, ¿quién es el ungido de Dios? Pues como las enseñanzas son de ellos, por ellos y para ellos, pues cada persona que pone en práctica el espíritu de la enseñanza viene a ser un ser mesiánico. Y por eso sus enseñanzas son para separarlos a ellos como un grupo, como una nación, como un pueblo.
Y por eso este pueblo escogido por su Dios, lo que están describiendo es su entendimiento y comprensión de esta ley de vida presente. Y cómo a la misma vez, como pueblo, como nación, como grupo, al corporarse, al unirse en principios y valores y poner en práctica la vida en el Espíritu. La vida por los objetivos supremos, por la rectitud, por el bien, por la calma, por la paz, por todas las cualidades y características que ellos le dan a su Dios. Yahweh, yo soy el que soy. Entonces vemos cómo naturalmente es inevitable que resultados, por cuanto la ley en vida causa y efecto, siembra y cosechas. Es inevitable que en tiempo la manifestación mesiánica sea presente. Y por eso vemos a través de la historia cómo esta nación, a través del mundo, ha crecido en su historia. Y por eso en nuestro presente podemos ver lo significativo que en todos los medios de influencia en el mundo, este pueblo y nación son en nuestro presente y lo han sido a través de la historia. ¿Por qué? Por estas verdades espirituales de yo soy. No como un Dios externo allá arriba en los cielos, que si yo le oro me ayuda, que si Él le pido, Él me da. No, todas estas historias, todo eso es simbólico, alegórico, un lenguaje metafórico, donde cada uno de los personajes representan estados de pensamientos, estados de sentimientos, estados dentro del ser humano que describen el proceso del ser humano. Por eso un Abraham, un tipo de mentalidad, por eso un Moisés para sacar a esclavos de un pueblo, y por eso un David, por eso un José, por eso uno y cada uno de estos personajes en sus historias revelando sabiduría espiritual. Porque cuando miramos el pasado de estos escribas, de estos profetas o aquellos que fueron los que escribieron estas historias, vemos que fueron influenciados por su historia, por miles de años en tradiciones orales y por siglos en literatura escrita, tanto en símbolos como en imágenes, ilustraciones, pinturas, templos, arquitectura, donde todo eso han sido medios para compartir una enseñanza. Y esto ha sido el trasfondo histórico de estas historias. Y si estas han sido espiritualmente inspiradas, ¿ves? Historias simbólicas donde el ser humano, inspirado por la rectitud, inspirado por la vida justa, inspirado por el amor, inspirado por la paz, inspirado por lo que llamamos Dios, ha creado cuentos, historias, parábolas, mitos, leyendas, para compartir la verdad más trascendencial de la historia. Y por eso aquí vemos la reinterpretación, la sabiduría judeo-hebrea compartiendo las mismas historias. Y por eso yo soy, por eso en el Sinaí, en el capítulo 3 de Éxodo, esa zárzara o ese árbol encendido en fuego y no se quemaba. Si tú lees las historias del Mahabharata, verás cuántas historias de eventos sobrenaturales así no vemos en el Mahabharata. Inclusive te invito a mi canal YouTube Universidad Cristo y busca por estos 2 videos que hice, donde comparto 72 historias que vemos en el Mahabharata y las vemos repetidas en la Biblia.
Y el video se titula Historias del Mahabharata en la Biblia. Parte 1 y parte 2. 72 historias. Y por eso vemos tantos eventos sobrenaturales. Y como no conocemos de la historia y de historias inspiradas y de la sabiduría trascendental para compartir verdades de la esencia de la vida natural y cómo estas verdades se han compartido a través de la eterna existencia de la humanidad. Como no sabemos de eso, somos ignorantes. Lo único que tenemos es nuestra interpretación literal de estas historias. Y no nos damos cuenta en nuestro presente de la era mesiánica y de esta realidad de yo soy. Yo soy es sinónimo a ser Cristo. La era mesiánica es presente, tanto materialmente para aquellos que según sus historias su deseo es la era mesiánica. Como les decía, sus historias simbólicas, alegóricas, metafóricas, lo que describen es el caminar de este pueblo. Su desarrollo, su crescendo, el camino del héroe hacia arriba. Y en lo espiritual, la era mesiánica siempre es la presencia de Cristo. Yo soy es esa conciencia divina de tu ser, que a través de la vida es en armonía con la ley eterna siempre presente. Dharma, justicia, rectitud, bien, amor. Por eso lo significativo de esto. Vemos en Juan es el único evangelio que comparte los 7 yo soy de Jesucristo. En Juan capítulo, en el libro de Juan vemos en el capítulo 6, versículo 35 al 48, yo soy Jesucristo diciendo, yo soy el pan de vida. Vemos, yo soy la luz del mundo. Vemos diciendo, yo soy la puerta. Vemos diciendo, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este gran versículo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la vid verdadera. Y ahí vemos estos 7 yo soy de Jesucristo. Y a través de la tradición y de la fe, ¿qué se interpreta? ¿Ves? Jesucristo como esta persona, Dios encarnado, el único Salvador y mediador. Y por eso cada vez que Él decía yo soy, se estaba refiriendo a Él, a alguien físico que existió más de 2000 años atrás y que muchos esperan que algún día venga a restaurarlo todo. Y no estamos entendiendo el significado de yo soy. Y por eso la hermenéutica de yo soy. Porque yo soy por ser una verdad espiritual. Entonces, ¿qué realmente es? Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, al gran yo soy, si no es por medio de yo soy, de mí. Y cuando miramos estos términos espirituales y procuramos entender el espíritu de la enseñanza, haciendo una buena hermenéutica de lo espiritual y de yo soy, podemos entonces ver y comprender mejor que este yo soy, mira lo que describe. También vemos Juan 8:58, y esto es como en ñapita. Juan 8:58 nos dice, Jesús contestó, les digo la verdad. Antes de que Abraham naciera, ¿ves?
Antes de que Abraham naciera. ¿De dónde nació Abraham? De las historias del pueblo judeo hebreo. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Las historias que anteceden. Y aquí se comparte una enseñanza espiritual. Y por eso, ¿qué espiritualmente yo soy describe y representa? Escucha. La frase yo soy es una expresión sagrada que se revela desde su origen en las Escrituras. Déjame cerrar aquí. La frase yo soy es una expresión sagrada que se revela desde su origen en las Escrituras inspiradas por Dios orientales. Esta frase encierra un profundo significado y representa la esencia misma de Dios y, por extensión, de cada ser humano. Esta frase describe el ser y existencia. Yo soy es una declaración de existencia absoluta, un reconocimiento de que Dios es el supremo, el ser supremo, la fuente de toda creación y vida. Yo soy describe la presencia divina. La frase implica la presencia constante de Dios en el mundo y en cada individuo. No es un Dios lejano, como hablaba ahorita, sino es la fuerza que está íntimamente ligado a su creación, a todo y a todos. A través del Oriente hay una expresión y es Sat Chit Ananda Atma. Y esa misma expresión es lo que vemos en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Yo soy también se interpreta como un reconocimiento del potencial ilimitado que reside en cada persona. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que tenemos la capacidad de manifestar nuestra divinidad interior, nuestra creatividad, nuestro estado de preservar. ¿Ves? Somos creadores, preservadores y destructores. Y todo eso sucede en nuestra mentalidad. La creatividad de constantemente a través de pensamiento creando una nueva dirección de vida, nuevas ideas, nuevos deseos, nuevos objetivos, nuevas virtudes. Y vemos eso en la mente creativa, nuestra mente que preserva nuestro estado de vida, todo lo justo, todo lo que tiene buen sentido lo preservamos. Todo lo que hay armonía en vida es lo que preservamos y guardamos. El cómo vivimos, todo lo que nos ha servido y es de valor lo preservamos. Y cómo somos destructores cuando nos damos cuenta, esto ya culminó. Esto ya no me sirve. Sean hábitos, sean pensamientos, sean actitudes, somos destructores de todo lo que no nos trae beneficio. Y vemos esa esencia divina en cada uno de nosotros, creativa, preservadora y destructora. Y por eso vemos tantas historias de Dios mandando a mata, destruye a las naciones y todo eso. Si las tratamos de interpretar literalmente, qué mucha gimnasia mental hay que hacer, qué mucho dolor de cabeza, qué mucha confusión nos trae. Cuando entendemos el lenguaje simbólico, nos damos cuenta de lo significativo y poderoso que estas historias enseñan y la sabiduría que contienen en cada declaración. Ve, mata y destruye, porque está describiendo esas verdades de la vida natural del ser y cómo diariamente somos creativos, preservamos y destruimos. Vemos que el yo soy nos refleja la conexión divina. Al conocer y al reconocer nuestro yo soy interior, nos conectamos con la fuente divina que reside en nosotros.
Esta conexión nos permite experimentar la paz, la alegría y el amor incondicional. Meditar en yo soy despierta nuestro estado de ánimo presente al tomar conciencia de nuestra verdadera naturaleza divina y del potencial ilimitado que poseemos. Yo soy transforma nuestra vida. Al reconocer yo soy nuestro poder interior, yo soy como nuestro poder interior, podemos superar obstáculos, alcanzar nuestras metas y vivir una vida más plena y significativa. Y esa es la interpretación natural judeo-hebrea de estos términos y conceptos espirituales, y por eso a través del mundo natural, a eso es lo que se refiere la era mesiánica, que tiene que ver con la práctica de principios y verdades espirituales del ser aplicadas en contexto de vida presente y resultados. ¿Ves? A diferencia de las interpretaciones en nuestras teologías, escatologías y religiones que nos dicen, yo tengo la verdad, y esa gente, el pueblo judeo hebreo, Dios tiene un pacto con ellos, y hacemos, ves, toda esa gimnasia mental, porque es lo único que creemos y conocemos, y somos ignorantes, ves, no sabemos de la historia, ni de las historias inspiradas por Dios que influenciaron las historias y la sabiduría hebrea. Y por eso ellos viven hoy bien diferente a nosotros. Yo soy es experimentar la unidad, entendiendo que todos estamos conectados a la misma fuente eterna divina y que somos parte de un todo mayor. En resumen, yo soy es mucho más que una simple frase, es mucho más que una religión, es mucho más que una interpretación teológica. Yo soy es una declaración de existencia, un reconocimiento de la presencia divina en nosotros y una invitación a vivir de acuerdo con nuestro potencial ilimitado. Al meditar en esta verdad, podemos despertar nuestra conciencia, transformar nuestra vida y experimentar la unidad con lo divino. Dios es la naturaleza en la que existimos. No hay nada más que yo soy. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.